Hace 400.000 años, un nuevo hombre ve la luz. Se trata del primer representante de una extraordinaria estirpe, la de los Homo sapiens, la nuestra. Sus descendientes cruzan mares y montañas, adaptándose a cualquier tipo de clima. En numerosas ocasiones lo pierden todo, pero siempre encuentran la forma de sobrevivir y traspasar el límite de sus fronteras. Domestican plantas y animales, construyen ciudades y transforman paisajes. El hombre se convierte en la más poderosa de las criaturas del reino animal. Se lanzan a la conquista de lo imaginario, descubren el arte, la magia y los sueños. Somos sus hijos. Su sabiduría se ha ido transmitiendo a lo largo de más de 50.000 generaciones hasta llegar a nosotros. ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo repoblaron la tierra? ¿Cómo hicieron para que nosotros estemos hoy aquí? Les ofrecemos la historia del increíble crecimiento de nuestra gran familia, la de los Homo sapiens. ¿Cómo se inicia esta historia? ¿Cómo apareció nuestra especie? ¿De dónde proviene? Recuerden, hace 8 millones de años el planeta se enfría súbitamente. El agua es aspirada por los polos. Una inmensa placa de hielo se forma en Europa y Asia. Al norte, la vida comienza a adaptarse al frío. Bajo los trópicos, la naturaleza sedienta busca desesperadamente un poco de humedad. En África, los grandes primates asisten a la desaparición de sus bosques. 2 de ellos, Orrorín y Tumay, se adaptan a la sabana y experimentan una nueva forma de desplazarse. Se ponen en pie. Desaparecen hace 4 millones de años, dando lugar al nacimiento de nuevas especies mejor adaptadas, los australopitecos. Lucy y sus congéneres se ponen en marcha. Sobreviven alimentándose de vegetales cada vez más duros y de hojas coriáceas, para sucumbir sucesivamente, víctimas de su fragilidad y de los predadores. Es entonces cuando hace su aparición el Homo habilis, el hombre hábil, realmente el primer representante del género humano. Inventa los utensilios, comienza a influir sobre el mundo y a recorrerlo. Su evolución lo convierte en Homo erectus, el hombre erguido, el descubridor del fuego. El poder del hombre provoca una extraordinaria transformación en el reino animal. Erectus se lanza a la conquista del mundo. Sale de África, entra en Asia y en Europa. Unas decenas de miles de hombres y mujeres, divididos en pequeños grupos que preparan, sin saberlo, la llegada de nuestra especie. Imaginen. Nos situamos hace 400.000 años en el corazón del continente africano. Homo erectus camina en ocasiones hasta 50 kilómetros por día para sobrevivir. Caza pequeños animales, recolecta bayas y raíces para él y los suyos. A veces muere en el intento. En el mejor de los casos vivirá 25 o 30 años. La desaparición de alguno de los suyos implica siempre una experiencia dolorosa. Pero Erectus desconoce el misterio de la muerte. ¿Qué se hizo del aliento? ¿Por qué ya no se mueve? Y siempre tras ellos, el peligro que acecha. Caminar o morir es la ley. Los cadáveres son abandonados a merced de los animales. Se seguirá recordando durante algún tiempo al ser querido. Con el tiempo, su recuerdo se borrará. Cuando Erectus se acomoda para pasar la noche, lo primero que hace es construir refugios para protegerse y, a continuación, encender un fuego para ahuyentar a los predadores. También sabe fabricar toda clase de enseres.
Pero todo esto es ajeno a la mujer que lleva al hijo en su vientre. Hay días en que solo come raíces. Necesita alimentarse para el que crece en sus entrañas. Ya no quiere más raíces. El jefe Erectus sabe muy bien que no ha conseguido presa alguna. Sabe que sus raíces son amargas y no sacian el hambre. Pero ello no es motivo para reprochárselo. Erectus es curioso y está siempre atento al menor cambio. El jefe ya ha oído este sonido en otras ocasiones y le gusta. De repente deja de oírse. Ya no se oye. Ya está. Si se pega la oreja es mucho mejor. Homo erectus es cazador. Al alba el jefe y su hermano han partido tras las prometedoras huellas de una de las que caminan sobre dos patas. Para encontrarla no es suficiente. A la carrera ella es muchísimo más rápida. Por ello se organiza una estratagema. Cada uno su papel. Uno acecha, el otro espera. Termitas amarillas. No puede resistirse a ellas. El jefe conoce muy bien el genio de la que camina sobre dos patas. Con sus huevos es una maniática. Los tiene todos controlados. Y si falta alguno, aunque solo sea uno, monta en cólera. Se inicia la caza. La trampa se cerrará sobre el animal. ¿Pero qué está haciendo el hermano? Si lo alcanza, morirá. Sus patas cortan como sílex. Su pico le perfora la piel como una punta de lanza. El hermano encuentra siempre la forma de estropearlo todo. No se puede confiar en él. El animal ya no puede huir. Es una buena noticia. Este es un buen día para Erectus. Erectus empieza por comerse el estómago rico en vegetales. Luego despedaza al animal para trasladarlo a su asentamiento. Las imágenes de la captura rondan aún por la cabeza del jefe. La bestia cayó en el hoyo y todo fue sencillo. De ahí puede surgir una idea, pero las moscas pican y le impiden pensar. El cuerpo de Erectus tiene cada vez menos vello. Su piel desnuda está constantemente sometida a las agresiones de los insectos, sobre todo las partes sensibles. En esta parte al hermano no le pican las moscas. Es la piel del animal. Con la piel, las moscas no pican. Probablemente Erectus inventó así el vestido. El reparto de la carne viene dado por el lugar que cada uno ocupa en la jerarquía del grupo. Los cazadores son servidos los primeros. Luego vienen las hembras favoritas a quienes se reserva uno de los mejores trozos. La que lleva al niño en sus entrañas ya tiene su carne y Erectus se reafirma en su papel de jefe valiente y protector. Pero el poder nunca se posee en propiedad. Te das la vuelta y hay alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Su piel. Olvidó su piel. Es su piel, es su puesto y es él quien manda. Hay cosas que no se comparten,
como la mujer que lleva al niño, como el dolor o la esperanza. El jefe no deja de darle vueltas a la imagen del hoyo, así que decide excavar uno allí donde los animales acuden a beber para que caigan dentro, como la que camina sobre dos patas. Pero al excavar en el lodo, han dotado a su cuerpo de una nueva apariencia. El jefe está asombrado. No reconoce a su hermano. La risa apareció seguramente en esta época. Un comportamiento con futuro. Quizás las primeras risas de la humanidad, pero también el descubrimiento de lo bello gracias a un importante hallazgo. Una piedra diferente del resto. La encuentra bonita. En ese preciso instante deja de ser una simple piedra. Se convierte en un adorno que cautiva nuestra mirada. ¿Y sobre él cómo se ve? ¿No está guapo así? Guapo y diferente. Ahora es su piedra, es su signo, el signo del jefe. Al jefe le gustaría que la que lleva al niño admirase la piedra. Pero no es el momento. El dolor se intensifica en el vientre de la mujer. Quiere estar a solas en este trance en que el niño se desprenderá de su vientre. Sabe lo que tiene que hacer sin haberlo aprendido. El jefe rezuma esperanza. La trampa, la piel protectora, la piedra. Y el niño. ¿Verá la luz? Una de cada 2 veces llegan sin aliento, como los que mueren en el camino. Incluso a veces los dolores provocan la muerte de la mujer. ¿Triunfará la vida? Está vivo. Es una niña. Tiene una extraña cabeza, con la frente recta y la piel sin vello. Parece tan frágil y vulnerable. El jefe no quiere que el frío le arrebate el aliento. Lo sabe. Su piel ya no es para él. La piel es para el hijo. Sin percatarse de ello, acaban de dar lugar al nacimiento de una nueva especie de hombres. Una especie que los sustituirá muy pronto. Homo erectus presiente probablemente que su tiempo ha terminado y que el futuro se encuentra allí entre sus brazos. Homo sapiens hace su aparición, cambiará la vida de los hombres y conquistará el mundo. La evolución de Erectus a sapiens se realizó a través de cientos de generaciones. Poco a poco, su cuerpo se torna más esbelto, la frente se endereza, el cerebro es cada vez más vasto, más complejo. Sapiens sale de África y explora Oriente Medio. Empieza a vestirse, desarrolla el sentido de la estética y los utensilios. Su pensamiento y su imaginación harán de él un hombre nuevo. Nos situamos hace 100.000 años. Las oleadas de calor son las peores. Siembran la muerte a su paso. Pero, ¿de dónde proviene esta luz cegadora? ¿Quién descarga esta ira que nos hace estremecer? Uno de nosotros será capaz de dar respuesta al gran misterio de la muerte. Se llama Neka el joven. Desde que aprendió a cazar, Neka protege a su madre y a su hermana pequeña.
clan había caminado desde el amanecer. El viento se levantó de repente y el cielo empezó a escupir fuego. El jefe intentó buscar un refugio, pero nada. Se apiñaron unos contra otros, esperando que amainase la furia de la naturaleza. Naoki, la hermana de Neka, tiene miedo y huye de repente despavorida. Su madre corre tras ella para protegerla. En este momento irrumpe la tragedia en la vida de Neka. Del rayo que cae sobre la madre, aparece un animal con cuernos. Neka lo contempla. El animal desaparece quedando los cuerpos de su hermana y de su madre tendidos en el suelo. No se mueven. Neka no supo protegerlas. Se lo reprocha a sí mismo. Tienen que moverse, que ponerse de nuevo en pie. Nuestro jefe comprende al instante que el aliento ha desaparecido. Pero Neka no quiere creerlo. Se niega a escuchar y ver lo que todos están viendo. Están muertas. No hay nada que hacer y el jefe decide partir lo antes posible. Pero Neka quiere permanecer allí. Quiere esperar a que despierten. Como si fuese posible. El jefe no lo entiende. Pero no puede abandonar a Neka. Deciden quedarse. En principio solo por una noche. Sapiens es nómada. Con sus pieles construye refugios. Su lenguaje se ha perfeccionado. Contiene palabras para definir cosas abstractas, como el tiempo que quedó atrás y el que tiene por delante. Su cerebro tiene más capacidad de memoria y es capaz de realizar un mayor número de asociaciones. Su imaginación ha aumentado y es probable que sus sueños sean cada vez más impresionantes. Cuando duerme, Sapiens cree que viaja a otro mundo, un mundo paralelo situado tras los ojos. El clan todavía duerme cuando un animal con grandes cuernos se acerca a beber al río. El cuerpo de un animal de ese tamaño es sinónimo de carne para todo el clan. Para Neka no hay duda. Es la misma bestia con cuernos que hizo su aparición la noche anterior con la luz cegadora. En esta ocasión el jefe ha sido bastante hábil. Está herida de muerte. El jefe se siente orgulloso. El clan contará con comida durante varias semanas gracias a él. Pero no es la carne lo que mantiene ocupados los pensamientos de Neka. En el resuello que se escapa del animal, oye gemir la voz de su hermana. En el momento en que la bestia se le escapa la vida, algo inexplicable sucede. El aliento del animal ha desaparecido y el de su hermana reaparece. ¿Cómo es posible? Naoki respira. Vuelve a la vida. Naoki. 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 No. Naoki. Así es como Naoki regresa a nuestro mundo y todos sienten alegría. Pero Neka está preocupado. Quiere comprender lo sucedido. Naoki. Naoki.
animal ha donado la respiración a su hermana. La muerte del animal ha permitido devolver la vida a Naoki. Es un gran misterio. Al jefe le hubiese gustado que lo felicitaran por la presa, pero el clan está fascinado por el milagro de Neka. Neka alberga una nueva esperanza. Quizás queda en la piel de la bestia un ápice de aliento para dárselo a su madre. Al principio, todos se dicen que Neka ha perdido el juicio, pero sigue dando vueltas a una idea fija. La bestia con cuernos puede devolver la vida a su madre. El clan espera que la madre también regrese, pero el comportamiento de Neka es extraño. No come. Permanece cerca del cuerpo esperando una señal. La señal baja del cielo. Como siempre, los carroñeros se aproximan para abalanzarse sobre el cadáver. Pero a Neka no le gusta la idea. Si los buitres arrebatan la carne de su madre, no podrá volver ningún tipo de aliento. Quizás sea hasta el día en que el Homo sapiens realiza la primera sepultura. Para proteger los restos del difunto y probablemente también para protegerse de la visión del cuerpo en descomposición. Incluso sin los buitres, el cuerpo desaparecerá poco a poco. ¡Nika! 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 El jefe quiere que Neka coma y se desplaza personalmente para ofrecerle uno de los mejores trozos de carne, lo que no suele hacer nunca. De hecho, quiere que Neka le entregue el secreto de su magia. Quiere comprender cómo le ha devuelto la vida a Naoki. Pero para él, las sorpresas no han terminado. ¡Nika! ¡Nícate! Neka le indica que su madre vive en otro mundo y debe comer. Divaga, pero el joven ofrece la carne a su madre. Esto es increíble. Ella ya no necesita comer. Está muerta. Algunos de nosotros hemos empezado a creer en dicho mundo. Es el mundo al que se accede cuando dormimos. Nos reencontramos con nuestros muertos. Es el país de los sueños. Días después, 3 de ellos deciden abandonar el clan. Eran muchos y los conflictos estallaban con demasiada frecuencia. Querían encontrar otro clan y otro jefe. A este ya no lo soportaban. Antes de partir, quisieron oír una vez más a Neka describir las imágenes que veía tras sus ojos. Querían oír la extraordinaria narración de la madre de Neka para no olvidarla, para llevarla consigo. Neka veía otro mundo, donde iban los muertos cuando el aliento los abandonaba. Veía a su madre con la bestia de cuernos grandes, y su madre lo miraba como para indicarle que todo iba bien, que ya no tenía hambre, que ya no tenía frío. Tras sus ojos había una luz que indicaba que la vida continuaba más allá, una vida tras la muerte, y eso lo cambia todo. Estas creencias constituyen las premisas del pensamiento religioso.
Una extraordinaria composición de lo imaginario que dotará al Sapiens de una increíble fuerza, la fe. La idea de eternidad se difundirá por todos los pueblos y mitigará la angustia por la muerte. El hombre puede traspasar los límites de su propia existencia. Comienza el tiempo de los chamanes y sus creencias. El mundo de los espíritus se codea ahora con el de los vivos. Estamos entre 100.000 y 50.000 años atrás. Sapiens explora casi todos los territorios del planeta. Algunos se dirigen hacia Asia, otros hacia Europa. ¿Por qué se arriesgan a adentrarse en un mundo desconocido? ¿Siguen las migraciones de las presas de caza o las señales de la naturaleza? Muchos creen en el poder del sol y de la luna. Hace 50.000 años, el primer grupo de Homo sapiens llega al sur de Europa. Este clan consagra su vida a los soles. Su desaparición en pleno día les aterra. Una mujer entra en trance para luchar contra los devoradores de luz. Vuelve. El sol regresa. La mujer que los guía es chamán. Se llama Nata y es la mayor de 3 hermanas. Para Nata, el sol velado es un mal signo. Los soles deben ser fuertes para que el clan sobreviva. Hay que seguirlos hasta detrás de las montañas, hasta el país donde todos residen. Frente a la inmensidad de los Alpes, deberían volver sobre sus pasos. Sin embargo, la fe los guía y no dudan en lanzarse al viaje más peligroso que jamás hayan realizado. Sapiens descubre la Tierra Blanca por primera vez, pero sus pies arden. Esta Tierra Blanca es como una piel que adopta la forma de todo lo que la toca. Así, para protegerse del frío, Sapiens inventa el calzado. Nada hará tambalear la determinación de la chamán. Deben seguir subiendo. Y su piel empieza a picar. Sus miembros empiezan a congelarse. Desearían regresar, pero nadie osa desafiar a Nata. La chamán decide por el clan. Entre los sapiens, el matriarcado se encuentra ampliamente difundido. Las mujeres ostentan la autoridad. Son las responsables del futuro del clan. Los hombres acatan sus decisiones. El mudo acaba de perder la oreja. No hay sangre ni dolor. ¿Qué hacer con su oreja congelada? ¿Cómo volverla a pegar? El mudo espera el aviso de la mujer chamán. No hay nada que hacer salvo quizás comerla. No, el mudo prefiere comérsela él mismo. Después de todo, es su oreja. El nuevo sol despierta en la mañana, pero sus primeros rayos no aportan ni calor ni alimentos. Desplazándose a territorios más fríos, la piel de los sapiens se ha tornado más clara, para captar mejor los rayos ultravioletas y favorecer la síntesis de vitaminas esenciales. Se han adaptado a una exposición más suave al sol, pero no a la alta montaña. Mientras dormían, la primera hermana de Nata se ha ido al otro mundo. Su cuerpo frío se ha quedado duro como la madera. Las creencias de los sapiens son tan numerosas como los misterios de la naturaleza. Para este clan no existe la sepultura. Ofrecen el cuerpo de los difuntos a la luz. Ella los consume y los transporta al país de la otra vida. Nata acompaña a los muertos para ayudarles a encontrar el camino. Un día,
ella se reunirá con su hermana en el mundo de los soles. Siguen avanzando. Solo han comido nieve desde hace 3 días. Nata les ha prometido que al final del camino la noche no existe. Y esto los anima, pero los ánimos no alimentan a los más débiles. Entre los sapiens, no todo el mundo tiene derecho a una ceremonia. Algunos son abandonados sin ritos funerarios. Nata es consciente de la pena que provoca la desaparición de su hermana. Constata el sufrimiento de su clan, pero no pueden detenerse. ¿Cómo lo han hecho para resistir? ¿Gracias a sus trajes de piel o la grasa animal con la que untaban su cuerpo? Por la conquista de las tierras vírgenes se paga un alto precio. Por el camino, Sapiens pierde a muchos de los suyos. Pero todos estos territorios explorados serán aprovechados por las siguientes generaciones. Los supervivientes se pueden contar con los dedos de una mano. Al mismo tiempo que sus fuerzas les abandonan, la esperanza renace. 3 formas recubiertas de nieve, seguramente animales. Alimentos para retomar fuerzas y llegar al final del viaje. Están salvados. Piedras, varias piedras. ¿Qué hacen estas piedras sobre los animales? Un ala de pájaro, pero no tiene carne. Otros hombres han estado aquí antes. Pero ¿quiénes son y de dónde provienen? ¿Por qué estos cuerpos aprisionados bajo la piedra? Sus cráneos no se parecen a los nuestros. Nata está perdida. El país de los soles no es aquí. No hay nada para comer. Están condenados. En este infierno nadie puede sobrevivir. Nadie, salvo quizás un ser excepcional. En esta Europa fría y hostil, otra especie humana se ha adaptado perfectamente al medio, el hombre de Neandertal. Nata y los suyos acaban de adentrarse en su territorio y han profanado las tumbas de sus ancestros. Neandertal es también un descendiente del Homo erectus. Su ancestro llegó a Europa hace 2 millones de años. Se adaptó al frío que lo invadió y se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Cuando Nata abre los ojos, ya no sabe si está en el mundo de los vivos. ¿Quiénes son estas gentes que no son del todo hombres? Sin haber estado jamás en contacto con los sapiens, Neandertal también realiza por su parte numerosos descubrimientos. El mundo invisible, las creencias, la música, el fuego. Vive en cavernas y entierra a sus muertos. Nata y los suyos han sido recogidos por el clan de la luna. Su jefe quiere saber quién ha osado desenterrar a sus ancestros. El rostro de Nata lo intriga. ¿Quiénes son estos seres de frente plana? Deben volver a la vida. Quien dirige el clan de la luna quiere averiguarlo todo sobre ellos. La chamán recupera la conciencia de vez en cuando, pero lo que descubre es tan extraño y diferente de cuanto ha conocido.
Tenwa. Toewun. Toewun. ¿Qué hacen con su compañero? No pueden hacer eso. Debe permanecer con ella, lo necesita. Toe. Tagao. Diferencias de cultura, de lenguaje, de modo de vida. Para estos sapiens, los cultos de Neandertal son sacrilegios. Sin embargo, su cultura no es menos rica ni menos bella. Al día siguiente, el olor de la carne asada despierta a Nata y a su hermana. El hambre puede más que cualquier otra cosa. Desde la nieve no recuerdan nada. ¿Dónde se encuentran? ¿Quién las ha llevado hasta allí? Poco a poco las imágenes de estos hombres de nariz grande se agolpan para evitar los pensamientos de Nata. ¿Quiénes son estas gentes? Los recuerdos de su periplo a Floren. No era un sueño. ¿Y Samke? ¿Dónde está? Nata recuerda ahora el lugar donde encerraron a su compañero. No sabe que se trata de una tumba. Lo han escondido como una pieza de caza que se guarda para otra ocasión, como los esqueletos en la nieve. Samke está muerto. Ella debe devolverlo a la luz para que su espíritu pueda partir con el viento de las montañas. Para sobrevivir al crudo invierno, Neandertal se alimenta principalmente de carne. Es el mayor cazador del planeta. De vuelta a la caverna, una sorpresa espera al jefe. El muerto enterrado la noche anterior ha desaparecido. Ha huido. ¿Dónde estás? Manifiéstate. ¿Acaso se ha enterrado bajo tierra? ¿De quién es esa extraña voz? ¿Es él quien llama? Su muerto está allí y la mujer grita a su lado. El jefe neandertal no comprende el trance de Nata, pero permanece atónito con los movimientos de su cuerpo. Nata y su hermana se quedarán con el clan de la luna. Sin darse cuenta, estos sapiens habrán descubierto un nuevo continente, Europa. Esta travesía de los Alpes ha inaugurado la ruta y otros seguirán en breve las huellas de estos pioneros. Este encuentro solo es el primero. Vendrán otros. Durante algunos milenios, Sapiens y Neandertal vivirán juntos una aventura excepcional, la de la caza mayor. Al mismo tiempo, al otro lado del planeta, Homo sapiens descubre Asia. Con la glaciación, el nivel de los océanos es 120 metros más bajo que hoy en día. Las islas del sudeste de Asia están unidas entre ellas. Homo sapiens continuará su viaje hasta el límite de las tierras. A lo largo de sus migraciones, Sapiens ha cambiado de aspecto. Los climas y el entorno han modificado la forma de sus ojos, de su nariz y el color de su piel. También ha descubierto un nuevo y fabuloso medio para desplazarse, la navegación. Tras varias generaciones, el clan del río ha hecho de este el centro de su vida. Para ellos el agua es sagrada. Siguen sus directrices y les ofrece protección frente a los peligros. Tras varios meses bajando por estas aguas, han atravesado la península indonesia sin haberse cruzado con ningún clan.
Sin embargo, otro humano se encuentra allí desde hace mucho tiempo y vigila cada uno de sus movimientos. Este ser humano es también un descendiente del Homo erectus. Llegado aquí hace casi 2 millones de años, ha evolucionado en varias subespecies que pueblan toda Asia. Hombre de Pekín, hombre de Java u hombre de Flores, cada uno de ellos se ha adaptado a su medio. El joven es el único que lo ha divisado y nadie quiere creerlo. El clan del río no deja nunca de navegar. Siguen la dirección del agua. Se dejan llevar por las corrientes de esta arteria que cada día que pasa es más ancha. Hace 60.000 años, el clan del río alcanza los confines de las tierras de Asia y descubre el Océano Pacífico por primera vez. Para ellos, esta extensión de agua es un nuevo río del que no se aprecia la otra orilla. Nunca habían visto algo semejante. Quedan fascinados por las inmensas olas, por ese sonido que les hace estremecer. El jefe ha tomado la determinación de encontrar la otra orilla. Decide dividir al clan en 2 grupos. Parte con su chamán y su familia. Después volverá para buscar al resto del clan. Homo sapiens aún no sabe que ante él miles de kilómetros de aguas profundas están dispuestas a engullirlo. Llevados por su fe, este pequeño grupo de hombres y mujeres se lanza a la conquista de un océano del que ignoran toda su inmensidad. Los que se quedan han instalado su campamento. 3 mujeres y un niño protegidos por un solo guerrero, Ojo de Serpiente, el más hábil pescador del clan. Tras su asentamiento, el hombre curioso se ha aproximado varias veces, siempre el mismo, y hace siempre lo mismo. Ojo de Serpiente quiere comunicarse con él. Sabe que se debe siempre tranquilizar a los que llegan de fuera para evitar que sean malvados o peligrosos. El hombre se marcha siempre. Su actitud es incomprensible. Esta vez, Ojo de Serpiente ha decidido actuar de manera diferente. Sabe que ningún hombre ha logrado superarlo en velocidad. En esta jungla asiática, sabe interpretar todas las señales, descifrar los gritos de los animales y localizar a cualquier criatura a distancia. Está cerca. ¿Qué quiere? Ojo de Serpiente es capturado como un búfalo ciego. Ojo de Serpiente ha caído en las garras de un genio del bosque. Estos Homo erectus son en realidad formidables cazadores. Sus normas para sobrevivir en un medio tan hostil preconizan que todo ser viviente es comestible, incluso los humanos, en determinadas circunstancias. Estos Homo erectus lo han capturado como habrían cazado a un bello pájaro. Por el momento, observan sus plumas y colores. Lo invitan a compartir su comida. ¿Pero de qué es esta sangre? ¿Lo matarán y se lo comerán a continuación? Ojo de Serpiente no debe perder la calma. Los que navegan hacia la otra orilla marchan a la deriva. Los vientos y las corrientes los alejan de cualquier zona de tierra firme.
Cuando despiertan por la mañana, ya no hay ninguna orilla, ni por un lado ni por el otro. No hay ni un solo pájaro en el cielo. Isia! Isodra! Isodra! Lassi troppo! Isia! 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 Isiera! Ata! El jefe ya no entiende nada. El mundo ha desaparecido. El río gigante lo ha cubierto todo. Siguen desplazándose a la deriva, lentamente, hacia el Antártico. Ojo de Serpiente está vivo. Están a salvo. Ojo de Serpiente ha despertado la curiosidad en estos cazadores. Quieren saber más respecto a los secretos de sus hombres pintados que caminan sobre el agua, sobre el poder de sus conchas y de sus anzuelos. El jefe del clan aún no ha regresado. ¿Qué hacer si no vuelven? Debilitado por la falta de agua, el chamán acaba de morir. Sus creencias se han esfumado. A menudo, frente a la violencia de la naturaleza, Homo sapiens duda sobre la razón de su existencia. Los que marchan sobre el agua intercambian su sabiduría con los del bosque. El arte de los adornos, las técnicas de pesca, la fabricación de utensilios y de trajes. Se crean lazos entre estas dos poblaciones a pesar de estar genéticamente tan lejos. Es probable que por todos los rincones del continente asiático, Sapiens y Erectus se uniesen para formar juntos la gran familia de los pueblos de Asia. A cientos de kilómetros, los navegantes se encuentran al límite de sus fuerzas, deshidratados y quemados por el sol. La Tierra, al otro lado del gran río. El mundo ha regresado, ha emergido de las profundidades. Han navegado durante días y días. Gracias a las corrientes, a su osadía y a su audacia, llegan exhaustos a una tierra que el hombre jamás ha pisado. Quizás crean que han alcanzado el mundo secreto de sus sueños. Hace 60.000 años, Homo sapiens descubre Australia, una tierra inmensa desgajada del resto del mundo desde hace millones de años, cuna de especies animales y vegetales únicas. Navegarán de nuevo varias veces por el océano sin encontrar su camino. Serán el origen de otra gran familia humana, un pueblo de extraordinarios navegantes, la familia del Pacífico. En el resto de Asia las migraciones continúan. Homo sapiens atraviesa China y pasa a América a pie por el estrecho de Bering. Descubre otro nuevo continente, vasto y rico en caza. Prosigue su camino hasta América del Sur. Durante este periodo de tiempo, Sapiens entra en Europa en sucesivas oleadas, se adapta al frío y a la vida glacial en la tundra. Nos situamos hace 40.000 años. El invierno europeo es terrible, barrido por los vientos glaciales. El único alimento para el hombre es la carne, pero las manadas no salen siempre al encuentro. A veces incluso desaparecen y la familia se aposenta. Sapiens desplaza sus campamentos cada vez más lejos, esperando encontrar caza. Vive en tipis construidos con pieles y ramas que erige en la cima de las colinas para acechar hasta el más pequeño animal. En estos momentos de carestía, las mujeres no tienen ni leche para alimentar a sus hijos y mueren uno tras otro. El jefe del clan de los renos no ha encontrado más que un pobre conejo muerto de frío. Con eso no conseguirá alimentar a sus 2 mujeres y a su clan. El clan de los renos está a punto de convertirse en el clan del silencio.
Incansablemente, Akia, el jefe, recorre los alrededores buscando el mínimo movimiento entre los matorrales, el mínimo rastro animal. Incluso la carne dura y fétida del pájaro negro se presenta como una limosna. Con su nueva arma arrojadiza, no falla jamás un blanco a esta distancia. Quiere saber quién es y por qué está allí. La mujer no lo entiende. Quiere su collar. Posee un curioso rostro. Esos relieves encima de los ojos, como si se hubiese golpeado. Esta mujer forma parte del pueblo neandertal. Ellos también sufren la falta de alimentos. Ella parece apreciar las conchas del collar de Sapiens. No ha visto jamás algo así, pero a él le invade el deseo de tocarla, de sentirla, y ahora quiere apoderarse de ella. Nunca una mujer se le ha resistido de esta manera. A él, Akia, el jefe del clan de los renos. Al alba, cantos de animales suenan cerca del campamento. Alaridos como jamás se han oído. Y allí, ante sus ojos, bajando del norte, animales enormes, cubiertos de pelo largo y provistos de inmensos colmillos. Son los narices largas. El chamán lo sabe. Había muchos en otra época, grandes manadas. Habían desaparecido. Toda esta carne tan cerca, pero ¿cómo hacer para atraparlos? El viejo loco está dispuesto a hacerles frente, pero eso no tranquiliza al jefe. El chamán siempre encuentra las palabras precisas. Invocará a los espíritus de los ancestros y proporcionará fuerza a los cazadores. Akia vencerá. El chamán lo sabe. Los mamuts habitan la tierra desde hace millones de años. Tanto para estos paquidermos como para los hombres, la nueva glaciación es un infortunio. Incansablemente, estos enormes animales recorren distancias descomunales para hacerse con los 200 kilos de pasto que necesitan al día. El chamán permanece en la cima de la montaña. Se dirige a los seres invisibles. Espíritus de nuestros ancestros, dotad de coraje y fuerza a nuestros cazadores. Sacrificad para nosotros a estos gigantes. Akia sabe cazar el reno, el ciervo, el cerdo, pero nunca se ha atrevido a enfrentarse a semejante potencia. Son insignificantes ante estos colosos. El miedo hace latir con fuerza su corazón, pero sus estómagos no callan, y el olor de esta carne tan cerca hace salivar sus bocas y mover sus piernas. Son demasiado rápidos. Los narices largas desconfían del hombre, le rehuyen. Escapan hasta el momento en que se ven acorralados, obligados a dar media vuelta y sin más solución que la de enfrentarse. Llegados a este punto, su miedo hace que se vuelvan aún más peligrosos. Salvo uno de ellos, el más joven, que intimidado por los gritos humanos, no quiere volver sobre sus pasos. El combate es ya inevitable.
Han perdido la caza y uno de ellos ha perdido el aliento, pero todavía existe una esperanza. Allí, un grupo de Neandertal también ha venido para cazar. Cuentan con una ventaja sobre los del clan de los renos. Conocen el poder del fuego sobre los narices largas. Al otro lado, la mujer neandertal intimida al último mamut. Debe retroceder. Todavía puede haber suerte, una última posibilidad. Sus pequeñas lanzas no son eficaces frente a la dureza de la piel del animal, pero no tienen otra opción. El joven mamut embiste hacia la salida, pero Neandertal está allí. Si Neandertal sabe que puede enfrentarse a la bestia cuando está aislada, también es consciente de que eso no basta. Hay que descartar cualquier opción de retirada. Neandertal es el mejor de los cazadores, pero un mal misterioso mina su cuerpo. El nariz larga está acorralado. Por primera vez, Sapiens y Neandertal unen sus esfuerzos para conseguir una misma presa. Llevados por el mismo instinto de supervivencia, todos a una, hombres y mujeres, abortan cualquier posibilidad de retirada del gigante. Hay que impedir que se mueva y reducir su espacio al máximo. La mujer neandertal ya no compite con el Homo sapiens. Ya está. Se encuentra a merced de las lanzas. Hay que atacar por los puntos más vulnerables, la ingle y el ano, donde la piel es menos dura. El chamán agradecerá a los ancestros la ayuda proporcionada hasta el anochecer. Gracias a ellos, el clan de los renos acaba de inventar una nueva forma de cazar, la caza mayor organizada. Y esta novedad tendrá consecuencias importantes para la vida de los hombres. Con la carne de mamut, los dos clanes tienen alimentos como jamás han tenido. Pueden permanecer meses sin cazar. Por primera vez, los hombres tienen tiempo por delante, tiempo libre para pensar, experimentar y hacer cosas aparentemente inútiles. Neandertal y Sapiens se vuelven a reunir alrededor de una comida con nuevos sentimientos, los de la ayuda mutua, de la solidaridad y también de la atracción. La mujer neandertal quiere al jefe del clan de los renos para ella, pero Akia tiene ya dos compañeras y nada se hará sin el consentimiento de sus mujeres. Ellas están de acuerdo. Desde ese preciso momento vivirán juntos. Los dos clanes tienen mucho que aprender uno del otro y ello pasará por un largo aprendizaje del lenguaje, poco a poco, palabra a palabra. El descubrimiento de la colaboración en la caza mayor gesta un movimiento inevitable de acercamiento entre los hombres de diferentes orígenes. Muy pronto, nuevos lazos verán la luz.
bodas, uniones, las bases de la sociedad. Esta noche Akia quiere tomar a la mujer que le hace sentir más fuerte y feliz. ¿Cuál es este mal que hace sangrar la nariz? La mujer neandertal sufre, pero se gustan y quieren conocerse mejor. Esta unión no cuenta con el beneplácito del chamán. Desconfía de la mujer neandertal. Esta mujer y este hombre pertenecen ambos al género humano, pero no son de la misma especie. Su unión no puede dar descendencia. Son genéticamente diferentes. El espíritu de la mujer ha robado el de su jefe. Es preciso proteger al clan de los renos y comunicarse con el pensamiento de Akia. Esa noche, el fuego proyecta el sombrero del jefe sobre la roca. Para el chamán, es la parte animal del jefe que baila sobre la piedra. La observa detenidamente. Quiere conservar el recuerdo de este momento mágico. Por eso perfila el contorno con carbón vegetal. El espíritu está allí. El espíritu de Akia permanece sobre la piedra. Se lo ha vuelto a arrebatar a la mujer. Hace 40.000 años, la primera representación simbólica queda fijada sobre la piedra. Es el nacimiento del arte. Esta invención tendrá muy pronto una repercusión universal. Han pasado algunos años. Los dos clanes han hecho el camino juntos, pero casi todos los neandertal han muerto a causa del mal que los extermina. Solo quedan 3, entre ellos la mujer del jefe. Ella no puede más. Debe quedarse allí. Es el final del viaje. Ningún niño ha salido de su vientre. El clan no puede pararse. El invierno les pisa los talones. Deben caminar hacia el sur. ¡Akia! El tiempo apremia. Akia es quien hace de guía y debe comportarse como tal. Pensar antes que nada en el futuro del clan de los renos. Agotada por las fiebres, la mujer desea descansar y refrescar su cuerpo en el agua helada. Pero Akia sabe que sus días están contados, que se marchará al otro mundo como todos los suyos, que no volverá a ver jamás a este pueblo. Neandertal tiene los días contados. Los humanos de esta especie irán desapareciendo poco a poco de la faz de la Tierra, diezmados por las enfermedades, por una reducción de los nacimientos. Esto es todavía un misterio. Akia no quiere escuchar las oraciones del chamán. Quizás intuye la fragilidad de nuestra especie. Neandertal desaparece. La caza de los grandes mamíferos se extiende. Por todo el planeta el ritmo de vida cambia. Más tiempo libre, más creaciones. Homo sapiens esculpe sus objetos, fabrica sus adornos y decora sus utensilios. Se trata de una verdadera explosión cultural. En algunos lugares, una creación humana todopoderosa verá la luz. El arte parietal. El arte se convertirá en mensaje. Nos situamos en Francia hace 20.000 años. Homo sapiens está repartido por toda Europa. En ocasiones sufre el aislamiento.
Algunos clanes no encuentran otras poblaciones a las que unirse. Se reproducen entre ellos en 1, 2, 3 generaciones. Inevitablemente, la consanguinidad afecta a sus hijos, haciéndolos incapaces de reproducirse a su vez y asegurar el futuro del clan. Durante estos años, Atka el brujo intenta curar a los suyos de esta maldición. Pero el ancestro que lo guía permanece mudo, ya no responde. ¿Atka ha perdido sus poderes? ¿Para qué sirve un brujo si no es capaz de curar a su clan? Atka se siente solo, aislado del resto del grupo, con su hijo en brazos. En otros tiempos, el clan de los cazadores de bisontes era próspero. Tenía 8 cazadores, 12 mujeres y numerosos hijos. Hoy en día no son más que 9, y un solo niño macho. Si no encuentra rápidamente una solución, el clan desaparecerá. El jefe acaba de descubrir un refugio para el invierno. El hijo de Atka está inquieto, como si este lugar le hablase, como si oyese voces. La caverna es acogedora, espaciosa, al lado del agua y resguardada del viento. Tiene forma de cráneo. Han encendido 2 fuegos aquí. Y allí ha dormido alguien. Alguien ha comido. Otros han vivido aquí antes que ellos. ¿Dónde están en la actualidad? El niño ha sido el primero en percatarse de esto. En su enfermedad, busca siempre esconderse para situarse fuera del mundo. Atka intuye una presencia. ¿Quién se esconde en lo más profundo del vientre de la caverna? ¿Osos, leones o humanos? La roca responde a su voz. Las grutas son los mejores enclaves para los rituales de los chamanes. Esta le parece apropiada. Pero advierte otra cosa. Allí, justo a su lado. Señales. Obra de la mano del hombre. Los primeros diseños rupestres. Aparecen estrías, círculos, espirales. Estas formas son las visiones de un chamán en el primer estadio de su trance alucinatorio. Estuvieron allí. Otras manos de hombres grabaron estas rocas. ¿Qué pasó aquí? ¿Quisieron dejar un mensaje? Atka sabe extraer las fuerzas que contienen las raíces, los insectos y los moluscos. Elabora colores para su pintura y pócimas para curar. Gracias a ellos podrá reencontrarse con el espíritu errante de su hijo. Quiere devolverlo a su lado, al mundo de lo visible. Esta babosa proporciona la visión. Permite alcanzar las profundidades del alma y viajar a lo invisible, allí donde se esconde el espíritu de su hijo. Su ancestro brujo se lo enseñó todo. Al regresar a la naturaleza hace mucho tiempo, se transformó en bisonte. Pero su espíritu guió siempre a Atka. Atka apela a la fuerza del animal. Le pide que le ayude a sanar a su hijo.
Esta babosa ha actuado de inmediato y es realmente eficaz. El espíritu enfermo del niño resiste. No quiere dejarse atrapar. Huye. Atka lo sigue paso a paso. No lo dejará escapar. Ajenos al trance, el clan se ha instalado para comer. Lo que esperan después de muchos años está a punto de suceder. Hombres y mujeres de otro clan. No hablan la misma lengua, pero es preciso acoger a los recién llegados. La suerte está de nuestra parte. Es su caverna. No quieren otro clan aquí. No quieren compartir. Mientras los brazos golpean, el espíritu del bisonte se apodera del cuerpo de Atka. Esta mujer es portadora de los signos de los brujos. Ha oído de inmediato la llamada de Atka desde las profundidades del cráneo de piedra. El brujo ya no es Atka. Su cuerpo está poseído. Sus movimientos son los del animal. La bruja lo ha comprendido. Entra en trance. La mano de Atka perfila el contorno de una nueva imagen ante los ojos de los extranjeros. Los hombres de estos dos clanes permanecen atónitos ante el espectáculo, dejan de pelearse y esperan el desenlace. La imagen adopta una forma que les es conocida. Les hace revivir una emoción que ya han vivido. Se miran, sienten lo mismo y les llega directamente al corazón. Todo se mueve y se transforma. ¿Es gracias al reflejo de las llamas o al baile del brujo? Todos ven el espíritu del animal. Avanza, camina, incluso lo oyen. Experimentan juntos el interior del alma humana. La pintura de las cavernas se convierte en un lenguaje que permitirá a todos los Homo sapiens entenderse y aceptarse. Constituirá un mensaje universal que conmueve a los hombres y los hace solidarios. La magia del arte se manifiesta. Tienen ahora el sentimiento de pertenecer al mismo pueblo. Las dos tribus ya no son más que una. Los enemigos se han convertido en amigos. Se ayudan entre ellos, intercambian sus conocimientos, encuentran una mejor manera de protegerse de los vientos glaciales, preparan juntos la llegada del invierno. Atka no ha podido recuperar el espíritu perdido del niño. Todavía no. Ambos brujos intercambian sus secretos sobre las plantas medicinales. Los dos a una se convierten en el doble de sabios. Empiezan la gran recolección de los misterios de la naturaleza. De este saber inmenso nacerá un día la medicina. Entre 30.000 y 20.000 años atrás, obras maestras aparecen por casi todo el planeta, a miles de kilómetros unas de otras. Como si entre todos los Homo sapiens se hubiese corrido la voz. Por todas partes el arte reúne a pequeños grupos de hombres y los congrega en comunidades más vastas. Muy pronto, poblaciones inmensas se unificarán para convertirse en pueblos. Hace 12.000 años, la temperatura aumenta de repente. Es el principio de un cambio climático mayor. Los 2/3 del hielo retenido en los polos se funden. El nivel de los océanos sube 120 metros. Los continentes adoptan poco a poco el aspecto que presentan actualmente.
Una época grandiosa de la vida de los hombres toca su fin, pero otra nueva comienza. Casi por todas partes la temperatura se torna clemente, el agua abundante y la tierra generosa. Sapiens descubre regiones tan ricas en caza y plantas comestibles que para de caminar. Construye pueblos de piedra realizados para perdurar. Para muchos, constituye el final de una vida nómada que se remonta a tiempos inmemoriales. Con la sedentarización, todo cambiará. Nos hallamos en Mesopotamia, hace 10.000 años. Escucha mi historia. Ella ha transformado la vida de los hombres. Mi madre era joven por entonces. Los nuestros aún no conocían todo lo que sabemos hoy en día. Nené era un hombre apreciado por todos y particularmente por mi madre. Se paraba para verla cuando volvía de la caza y le traía siempre huevos de aves. Desde hacía algún tiempo, la vida se había hecho menos dura para los hombres y las mujeres y empezaban a dedicar tiempo a ser felices juntos. Mi madre estaba enamorada de Nené y Nené estaba enamorado de mi madre. No disimulaban su afecto a la vista de los demás, incluso aunque ello divirtiese a todos, y sobre todo al jefe del pueblo. Hacía solo 2 lunas que estaban juntos. Eran felices y despreocupados. Sin embargo, ese día, ella tuvo un presentimiento. En esta época teníamos que adentrarnos en la montaña para recoger el trigo salvaje que allí crecía. Era el final del verano y debíamos recoger la mayor cantidad de grano posible para pasar el invierno sin carencias. Nené sabía que en esta estación el halcón hacía su puesta. Eran el manjar predilecto de mi madre. Este hombre, hace 10.000 años, conocía perfectamente la naturaleza. Ya la tenía dominada. Estaba llena de sorpresas maravillosas y se divertía con ella. Ella no lo vio marcharse. Creía que le estaba gastando una broma una vez más. De repente se acordó de su presentimiento. Homo sapiens se divierte con la naturaleza. Pero a veces, cuando va demasiado lejos, la naturaleza no quiere jugar. La montaña se traga el cuerpo de Nené. Mi madre lo busca, en vano. Hasta que oyen el aullido del lobo y temen por la vida de Nené. Era mejor permanecer juntos si los lobos eran muchos. Se los temía. Un quejido. Un hombre que gime. Siente que Nené se encuentra allí muy cerca de ella. No es Nené.
sino el más extraño de los espectáculos que se le ha mostrado jamás. Un hombre pequeño con una loba de las montañas, el más feroz de los depredadores. Siempre habíamos convivido con ellos. Cuando nuestros hijos se perdían en el bosque, los lobos los devoraban. No nos gustaban, sobre todo a nuestro jefe, que había matado a más de uno. Pero no tiene tiempo de ocuparse de este porque oye los gemidos del niño. El niño es salvaje, seguramente abandonado por otro clan. Mi madre quiere tranquilizarlo, pero él lo rechaza. Ya basta. El jefe ha visto otras situaciones similares y no será este niño quien cambie el orden de las cosas. Ocupados en la suerte del niño, dejan de buscar a Nené. De todas formas, si estuviese por allí, le respondería. Homo sapiens vive aquí en pequeñas chozas de piedra, dispuestas alrededor de un granero común. El primer pueblo, las primeras casas. Mi madre recoge al niño y lo instala en el lecho de Nené, pero no quiere dormir. Escucha la montaña. Ella no podía creer que la loba fuese la madre del niño, su madre animal. Nunca antes había visto algo semejante. Mi madre tenía mucho amor para dar, quizás demasiado para ella sola. Yo era este niño salvaje. No me sentía hombre. Me tomaba por un lobo. Mi madre animal me acogió. En este primer pueblo, Homo sapiens se reparte las tareas. Cada uno trabaja para la comunidad. Las pieles sirven ahora de recipientes. Las piedras calentadas al fuego se usan para hervir las marmitas. Las mujeres piensan en los hombres. Realmente, ya no hay clan sino varias familias, y cada familia tiene su hogar. Se prestan servicios, se visitan. La poligamia tiende a desaparecer. La familia se cimenta en torno a la pareja, un hombre y una mujer, sus hijos y en ocasiones sus padres. La familia de hoy en día está a punto de ver la luz. Y la que soñaba mi madre acaba de finalizar. Ni rastro de Nené. Nadie lo ha visto, nadie lo ha oído. Mi madre necesitaba amar, dar amor. No podía quedarse sola sin compartir su vida. Yo no quería a nadie cerca de mí. No soportaba que me tocasen, ni el contacto ni el olor de las pieles. Solo aceptaba su presencia, pero no la carne carbonizada por el fuego que quería hacerme comer. Se sentía cada vez más atada al niño salvaje. Se unía a mí. Yo estaba empezando a ocupar un lugar en su corazón, el lugar de un hijo. La loba volvió un buen día para reclamar a su hijo. Ella me había alimentado, protegido, dado calor, desde que era un recién nacido. Al
los hombres no les gustan los lobos porque no los conocen. Jamás mi madre loba me habría hecho daño. Sin embargo, los hombres me creían en peligro con ella, como lo están todos los niños con todos los lobos. Ella fue la primera en comprenderlo. Quizás porque intuía el amor del animal, porque sufría también la ausencia de quien amó. Tenía ahora dos madres y no sabía cuál elegir. Ella supo comunicarse tanto con el lobo como con el niño. De esta manera, mi madre se convirtió en mi madre para toda la vida. Transcurrió un año. Crecí en el mundo de los hombres. La loba se quedó cerca del pueblo y poco a poco se acostumbró a su presencia. Una alianza nació entre el hombre y el animal y fue el principio de una gran aventura. Acabábamos de comprender que podíamos ayudarnos unos a otros. Hace 12.000 años, el primer lobo se une a la comunidad de los hombres, pero será preciso que varias generaciones de lobos convivan con los hombres para que se conviertan en lo que conocemos hoy en día como perro. Este fenómeno dará a los hombres la idea de domesticar a otras especies animales, protegerlas y utilizarlas. Gracias a mi madre loba, realizamos nuevos descubrimientos. Un cadáver yacía desde hacía mucho tiempo entre el trigo salvaje. Eran los restos de Nené. Desapareció el día en que mi madre me encontró. Me entregó el amor que sentía por él. Era su collar. Mi madre supo de inmediato lo que debía hacer con él. Los granos de trigo que estaban en las alforjas de Nené habían germinado. Allí donde cayeron, crecieron. El jefe comprendió que cada grano se había multiplicado. Era tan simple, y sin embargo nadie se había parado a pensar en ello. Mi madre me ofreció el collar de Nené, y he crecido toda mi vida con él, hasta hoy. Desde este preciso instante el collar te pertenece a ti, el hijo de mi hijo. Llévalo y transmítelo a quienes vengan tras de ti. Cuenta esta historia a todos los hombres para que no la olviden jamás.
Nos situamos hace 10.000 años. Gracias a estos dos fabulosos descubrimientos, la vida de los hombres se verá alterada. El descubrimiento de la agricultura se propaga entonces por toda la Tierra en pocos siglos. Homo sapiens se asienta permanentemente cerca de sus cultivos, adapta su vida al ritmo de las estaciones, recolectando cada año el fruto de su trabajo. A la domesticación del lobo le sigue la de otros muchos animales. Homo sapiens descubre la cría de animales, que procura una alimentación segura y abundante. En numerosos lugares del mundo, monumentos colosales se erigen en dirección al cielo, en homenaje a las divinidades de las que Sapiens se dice hijo. Los hombres se multiplican, los pueblos se construyen, los intercambios se intensifican, grupos cada vez más vastos se constituyen. Muy pronto, grandes civilizaciones verán la luz. La prehistoria ha tocado a su fin. Cualquiera que sea el color de nuestra piel, cualquiera que sea la forma de nuestros ojos, los 6.000 millones de seres humanos que pueblan nuestra tierra en la actualidad descienden todos de una misma estirpe. Vivió en la noche de los tiempos y dio lugar al nacimiento de millares de generaciones de hombres y mujeres hasta nuestros días. Sus descubrimientos han guiado siempre nuestras vidas. Este es el legado que nuestros padres, tan lejanos en el tiempo, nos han transmitido. Gracias a ellos, nuestros hijos se lanzarán a la aventura de repoblar otros planetas.